una carta al Santo Cristo de la capilla y deposítala en este baúl. Cuarto día. En Cristo podemos ser y levadura del reino de Dios para reconstruir nuestra vida, nuestra familia y nuestra sociedad. El episodio del Éxodo nos presenta el diálogo directo entre Moisés y Dios, luego de que el pueblo ha adorado el becerro de oro. Moisés se funde hasta el límite con la suerte de sus hermanos, que arriesga su misma relación con Dios diciendo: perdona a tu pueblo o me borras de tu registro. La parábola de la mostaza y la levadura nos recuerda que el ritmo de la maduración cristiana es lento y a la vez seguro. Cuando una persona bien dispuesta abre su corazón al mensaje de Jesús, va produciendo frutos que lo llenan de paz y que a la vez van cambiando el rostro de la familia y la sociedad en donde viven. El Evangelio es una fuerza transformadora que rejuvenece el corazón humano. De pie, por favor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridas hermanas, queridos hermanos, estamos viviendo el cuarto día de nuestro novenario, nuestro itinerario hacia el interior del corazón de Cristo. Y la temática que hoy se nos propone reflexionar es: en Cristo podemos ser semilla y levadura del reino de Dios para reconstruir nuestra vida, nuestra familia y nuestra sociedad. Trabajar por el reino de Dios en la tierra es lograr que Dios reine, que se haga la voluntad de Dios en la tierra. Él nos creó, Él creó el mundo, Él sabe cómo debe ser organizada la sociedad, sabe cómo debe ser organizado el mundo. Pongamos pues mucha atención al mensaje que cada día nos da en su reflexión dentro de la Sagrada Escritura este novenario. Reconozcamos con humildad que no somos dignos de participar en esta celebración, sino solo por la misericordia de Dios, y pidámosle que nos perdone nuestras faltas. Tú que ofreciste el perdón a Pedro arrepentido, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que prometiste el paraíso al buen ladrón, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas a todo hombre, a toda mujer que confía en tu misericordia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos.
Oh Dios todopoderoso y lleno de bondad, que hiciste emanar de la piedra una fuente de agua viva para tu pueblo sediento, haz brotar de la dureza de nuestros corazones las lágrimas de arrepentimiento, para que lloremos nuestros pecados por tu misericordia, y por tu misericordia merezcamos obtener el perdón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Se pueden sentar para escuchar la palabra de Dios. Las lecturas las encontramos de la página 31 a la página 34. Del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés se volvió y bajó del monte con las 2 tablas de la alianza en la mano. Las tablas estaban escritas por ambos lados. Eran hechura de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada en las tablas. Al oír Josué el griterío del pueblo, dijo a Moisés: «Se oyen gritos de guerra en el campamento». Contestó él: «No es grito de victoria, no es grito de derrota, que son cantos lo que oigo». Al acercarse al campamento y ver el becerro y las danzas, Moisés, enfurecido, tiró las tablas y las rompió al pie del monte. Después agarró el becerro que habían hecho, lo quemó y lo trituró hasta hacerlo polvo, que echó en agua, haciéndoselo beber a los israelitas. Moisés dijo a Aarón: «¿Qué te ha hecho este pueblo para que nos acarreases tan enorme pecado?». Contestó Aarón: «No se irrite mi señor, sabes que este pueblo es perverso. Me dijeron: haznos un Dios que vaya delante de nosotros, pues a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué le ha pasado». Yo les dije: «Quien tenga oro, que se desprenda de él y me lo dé». Yo lo eché al fuego y salió este becerro. Al día siguiente, Moisés dijo al pueblo: «Habéis cometido un pecado gravísimo, pero ahora subiré al Señor a expiar vuestro pecado». Volvió pues Moisés al Señor y le dijo: «Este pueblo ha cometido un pecado gravísimo, haciéndose dioses de oro, pero ahora o perdonas su pecado o me borras del libro de tu registro». El Señor respondió: «Al que haya pecado contra mí, lo borraré del libro. Ahora ve y guía a tu pueblo al sitio que te dije. Mi ángel irá delante de ti, y cuando llegue el día de la cuenta, les pediré cuentas de su pecado». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A la palabra de Dios responderán todos: «Dad gracias al Señor porque es bueno». Dad gracias al Señor porque es bueno. En Horeb se hicieron un becerro, adoraron a un ídolo de fundición, cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come hierba. Porque es bueno. Se olvidaron de su Dios, su Salvador, que había hecho prodigios en Egipto, maravillas en el país de Cam, portentos junto al Mar Rojo. Dad gracias al Señor porque es bueno. Dios hablaba ya de aniquilarlos, pero Moisés, su elegido, se puso en la brecha frente a él para apartar su cólera del exterminio. Dad gracias al Señor porque es bueno. De pie. El Padre, por propia iniciativa, con la palabra de la verdad, nos engendró
para que seamos como la primicia de sus criaturas. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús propuso esta otra parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno siembra en su huerta. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas. Se hace un arbusto más alto que las hortalizas y vienen los pájaros a anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura que una mujer amasa con 3 medidas de harina y basta para que todo fermente. Jesús expuso esto a la gente en parábolas y sin parábolas no les exponía nada. Así se cumplió el oráculo del profeta. Abriré mi boca diciendo parábolas, anunciaré lo secreto desde la fundación del mundo. Palabra del Señor. Queridas hermanas y queridos hermanos, el día de hoy en la palabra de Dios recibimos un mensaje de parte de Dios mismo, cuya palabra es la que proclamamos, para entender algo muy importante de cómo debemos nosotros administrar esta tierra. Esto es básico. Nuestro Señor nos encargó a los seres humanos, a quienes nos dio la facultad de la inteligencia y de la voluntad para ser administradores de su creación. Y con esa inteligencia nosotros podemos conocer cuál es el plan de Dios sobre este mundo, para que todos y todos quienes lo habitamos hagamos un camino hacia Él, entregándole el mundo justo, el mundo lleno de dignidad para todas y todos, que Él desea. Él no nos mandó a la tierra para sufrir y comernos unos a otros y maltratarnos. Él nos envió a administrar este mundo para todas y todos, que nos quede claro. Por eso hemos hablado de que no debemos permitir, como el Papa dice, que exista ningún pobre en la tierra. Allí ya está, en los pobres se refleja la mala manera con la que los seres humanos administramos este mundo, abusivamente unos, dañando a los otros. Y en la primera lectura, que está tomada del libro del Éxodo, pues aparece la historia del becerro de oro que todos conocemos, cómo en un momento dado el pueblo le pidió a Aarón, cuando Moisés tardaba tiempo platicando con Dios. Dios, como decía yo en estos días, no le dio tan solo los 10 mandamientos a Moisés. Sí, se le llamaba el testimonio de parte de Dios de cómo debíamos administrar la tierra, los 10 mandamientos. Y ese testimonio es el que quedó en el arca de la alianza, que se conservaba en la tienda del encuentro, que le llamaban ellos. Era una capilla portátil, y Dios tardaba días hablando con Moisés. ¿Por qué? Porque esos 10 mandamientos son el fundamento de toda la actividad humana que desarrollamos los seres, todos nosotros, hombres y mujeres aquí en la tierra. Pero eso se diversifica según el tiempo, según la problemática, según
Digo, no el tiempo, porque sea diferente la moral en cada tiempo, pero hay cosas que caracterizan, aspectos que caracterizan al ser humano en la historia, en su historia, que debe atender el ser humano, con justicia, con verdad y con equidad para todas y todos los seres que habitamos la tierra. Entonces, es importante que nosotros nos demos cuenta cómo ese becerro de oro significa hoy la idolatría del dinero. Ya proféticamente el pueblo le pide, sin darse cuenta, a Aarón que les haga un Dios, porque ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué es de él. Sencillamente que Moisés, no solamente les digo, recibió los 10 mandamientos, sino que recibió de parte de Dios una instrucción, y eso lo hacía allí cuando estaban en el monte Sinaí, antes de partir para continuar en el camino hacia la tierra prometida. Después ya hicieron una tienda y Moisés estaba allí hablando con Dios. Durante todo ese camino Dios le enseñó cómo debía administrarse todas las condiciones políticas, las condiciones económicas. Las estoy yo mencionando ahora sin que en la Biblia se nos hable de esto, pero eso es lo que al Señor le interesaba, que este pueblo iba a ser el portador de la revelación. Cierto que no todos los pueblos de la tierra creyeron en el Dios de Israel. Sin embargo, Dios acompañó a esos pueblos. Recuerden que Moctezuma Xocoyotzin tenía alrededor de él a un grupo de filósofos, un grupo de personas, incluso teólogos, que le ayudaron a entender que tenían que llegar gentes de otro mundo, de otra parte de la tierra, a poblar ese país. Y por eso Moctezuma Xocoyotzin, en ese momento emperador del Imperio Azteca, recibió amablemente a los conquistadores. ¿Por qué? Porque la iglesia sabe que de muchas maneras Dios en todas las partes del mundo preparó, se le llama las semillas del reino. La iglesia ya en su reflexión teológica los ha incluido. En todos los pueblos están las semillas del reino preparados para que entiendan el mensaje del evangelio. Bueno, pues nosotros podemos entender, a la luz de la problemática que hemos vivido, que el dinero es el nuevo ídolo, el ídolo que se opone a Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice: no se puede servir a Dios y al dinero. Esto es lo que nosotros aprendemos ahora. Ese símbolo del becerro de oro es precisamente un símbolo profético de lo que sería la esclavitud que impone la ambición de dinero en los gobiernos del mundo, en la organización económica del mundo, la organización política del mundo. Esto es algo que para ahora nosotros debemos entender de esta parte en donde se nos narra pues la idolatría del becerro de oro, que Dios la perdonó. Moisés intercedió por él, como hay santos y santas a través de la historia, santos pastores que interceden, oran, mujeres que interceden por nosotros los seres humanos. Las monjitas de clausura, por ejemplo. También hay religiosas que trabajan en la educación, que trabajan en la salud, que trabajan al servicio directo de los pobres. Esto es importante. Yo tuve unas religiosas que me ayudaron a atender las necesidades de los pobres en la primera diócesis que estuve yo, que era una diócesis muy pobre allá en el estado de Guerrero, que tenía una gran parte de la sierra de Guerrero. Y ellas me ayudaron a que tuvieran salud los enfermos, porque allí no había ninguna institución oficial para atender la salud. Bueno, pues esto es importante, que nosotros nos demos cuenta que el dinero es el que crea, la ambición del dinero es la que crea todo eso. Esto es lo que aprendemos de este becerro de oro. Pero después viene nuestro Señor Jesucristo, que continúa enseñándonos en las parábolas el secreto del reino. Y el Evangelio de hoy dice
el reino de los cielos se parece a un grano de mostaza, que es el más pequeñito de los granos, es un grano insignificante. Cuando lo siembran, empieza a crecer y llega a ser, en medio de las demás hortalizas, el arbusto más alto, el arbusto más grande, al punto que las aves del cielo se pueden llegar a cobijar ahí. O sea, el reino de Dios es algo que tiene que crecer, nos dice el día de hoy la palabra de Dios. ¿Y quiénes tenemos que hacer el reinado de Dios en la tierra? Nosotros, los que conocemos la palabra del reino, que esto es lo que he estado diciendo. Y tenemos que ser agentes activos para empezar en su propia casa. No dejen de anunciarle el reino de Dios a sus hijos. No, es una pena que en un matrimonio que es cristiano, pues que los hijos no reciban esto y que se salgan por un lado y se salgan por otro. Esto es muy importante. Los papás nunca deben de dejar de hablar, incluso no deben ser controladores, no deben meterse en su matrimonio, pero sí dar testimonio con la palabra y con las obras de que hay un Dios que nos ha mostrado su palabra y que nos ha enseñado lo que debe de ser. O sea, esto que dice la parábola, que es como un granito de mostaza, tenemos que tener la paciencia, tenemos que tener la serenidad, tenemos que tener el cuidado. El reino de Dios va creciendo a través de las generaciones, va impregnando a cada generación. Cada generación debe vivir en su época los valores del reino de Dios, y por eso nosotros nunca debemos dejar eso. Y así como el grano de mostaza es una semilla pequeñita que llega a ser un arbusto que hasta permite a los pájaros del cielo ir a refrescarse en su sombra, así nosotros tenemos que hacer con el trabajo por el reino, que la gente entienda, que la gente reciba sus derechos, que la gente reciba la atención que le debemos a su dignidad de personas. Nadie, por pobre que esté, por chamagoso que ande, porque si no tienen jabón para bañarse, por todo raído su pantalón, su ropa, nadie, ni por su ropa, ni por el color de su piel, ni nada, deja de tener la dignidad humana. Ni el preso más criminal que esté en la cárcel deja de tener dignidad humana. Y por eso es obligación de los directores de los cerezos de la alimentación de sus, y no robarse el dinero. Como ya tuvimos aquí un tiempo, bueno, cuando yo trabajé como obispo y un tiempo en las cárceles, y el señor director del penal en un ratito tenía un camionetón y los presos con una ración miserable de comida. Este señor estaba robando, claro que sí. Entonces el hombre más criminal no deja de tener dignidad humana y tenemos que respetar su vida. Por eso la iglesia no acepta la pena de muerte. La iglesia no la acepta. Entonces, la segunda parábola dice: el reino de los cielos se parece a la levadura que se pone en una medida de harina y que acaba por fermentar toda la masa, y de esa masa pues sale el pan, y sale pan para muchos, o sea, con poca levadura. Es decir, aquí nuestro Señor Jesucristo nos está haciendo ver que el reino de Dios, por más sencillo que parezca, por más pequeñas que sean sus signos, cuando está creciendo entre nosotros, el reino de Dios da su fruto. Por eso nadie de nosotros debe olvidar su testimonio cristiano en su trabajo, en su vida diaria, en su participación a la responsabilidad política. Qué terrible es ese vicio de vender el voto. Y las que andan vendiendo el voto, qué personas más indignas, qué personas más traficantes, que trabajan para subir a ratas, a subir a personas podridas que entran al servicio del pueblo a través de mentiras y trampas. ¿Qué es esto? A mí me dijeron una vez los periodistas:
Oiga, ¿qué vender el voto es un pecado? Y también dejarse comprar. Por supuesto que es un pecado, es grave, porque le impones a una persona, depende del tiempo que va a durar el que elijan en el puesto de gobierno. Allí le metes un ratero, allí le metes un tramposo, allí le metes un deshonesto. ¿Y quién paga eso? Por años el pueblo pasa pagando eso. Claro que es un pecado grave, claro. Entonces, queridas hermanas y queridos hermanos, tenemos que entender que nosotros somos responsables de toda la organización de la sociedad. Y en este momento, aquí, yo ya hablé de esto en días pasados, en este momento tenemos localmente, en el estado de Coahuila, un tema en donde se está queriendo resucitar una cuestión que ya el pueblo la paró haciendo marchas, especialmente en municipios como General Cepeda, también en la parte este lugar, allá más al sur de General Cepeda. Es importante que nos demos cuenta que esta participación en la honestidad es algo indispensable, algo muy indispensable. El día de hoy, el becerro de oro y lo que Dios nos dice de que tenemos que ser fermento en la masa. Parras de la Fuente, allí en Parras de la Fuente los niños marcharon. En General Cepeda los niños también marcharon para evitar que se pusiera allí en Derramadero esta ciudad modelo que están queriendo resucitar, en donde el agua de 5 municipios va a ser absorbida. ¿Para qué? Porque construir un carro es sobre todo una fábrica, un conjunto de fábricas de automotores. Construir un carro lleva mucha agua, necesita mucha agua, y van a tener que sacarle el agua. Y luego, como ya les dije, se van a tener a que trabajen allí los campesinos, que van a tener que huir. Pero hay otro tema a nivel nacional, que es el famoso Tren Maya. El Tren Maya es otro aberrante procedimiento en donde están dañando un territorio muy delicado, que es el territorio de la península de Yucatán, en la que están 3 estados de la República, pero este Tren Maya también va a dañar una parte del estado de Chiapas. Esto es otro proyecto que viene, y ahora del más alto nivel, viene del más alto nivel, que es el nivel ejecutivo, y que tiene la colaboración de la Armada de México. Sí, y que además lo que en ese tren se va a sacar va a ser para las pensiones del ejército. O sea, ¿y qué está pasando en la construcción de este tren? Y permítanme decirles que soy parte de un jurado, y por eso les estoy hablando así, porque conocemos perfectamente todo lo que están haciendo. No hay el plan maestro que se debe de presentar ante las autoridades y ante el pueblo de cómo se está construyendo eso. No existe, y menos han reportado el impacto, el MIA, la manifestación del impacto ambiental. No lo han presentado, y además lo sacaron de un lugar donde no había selva y lo llevaron a la selva. Solamente en el tramo 5 que visitamos nosotros, los miembros de ese jurado, están ya más de 2 millones de árboles cortados, árboles grandes, árboles de la selva maya. Los pobladores, por lo tanto, también de la selva maya, los pobladores inteligentes, que son los seres humanos, y los vivientes que no son parte del ser humano, que no tienen la inteligencia, que son los vivientes, que son el reino animal y el reino vegetal. Claro que están padeciendo todas las consecuencias. El agua que cae en la península de Yucatán, toda
se va al interior del suelo. ¿Por qué? Porque es piedra caliza. Y además tiene los cenotes, que son recipientes de agua dulce. Pues sobre los cenotes y sobre todo ese proceso de acumulación del agua están poniendo toneladas. Y además, como es un suelo frágil, están aumentando las toneladas de pilotes de acero para que soporten la vía del tren. Esto, queridas hermanas y queridos hermanos, se está haciendo en esta nación, que somos cristianos. Además, alterando todo el corredor de los animales, los pobladores de esa península, que son los no inteligentes, que son los seres del mundo animal, les están alterando sus corredores para ir a buscar su comida. Les están alterando a los pobladores, a todos los pobladores y a todos los seres vivientes que necesitan del agua. Les están alterando los lugares en donde el agua se acumula, que son los cenotes, y que están destruyendo. Queridas hermanas y queridos hermanos, esto es una responsabilidad moral que tenemos todos los mexicanos. Nosotros somos un jurado ético, no tienen una cuestión obligatoria, no es vinculante todo lo que nosotros hemos condenado de eso. Se está publicando en las redes, sí, es una violación a los derechos de la naturaleza. A partir de 1910 existen ya el reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Es decir, que debemos cuidar la naturaleza no solo por nuestro beneficio, sino es creación de Dios para mantener la vida de la tierra. Y tiene derechos también la naturaleza que no podemos nosotros sacrificar y no podemos atacar, como se está haciendo ahí. Es la primera condena que a los derechos de la naturaleza se hacen en un documento como la sentencia de este jurado que ha juzgado la construcción del Tren Maya. Queridas hermanas, la palabra de Dios, la palabra que Dios nos da, la palabra que el Evangelio nos da, tiene repercusiones en toda nuestra vida. Esto es lo que nos deja claro el día de hoy, que la palabra de Dios tiene aquí un referente en nuestro estado con este tema del proyecto de ciudad modelo de Rabadero, y tiene un proyecto nacional con el proyecto de la construcción del Tren Maya. O sea, es real. Yo les cuento esto porque el Evangelio sigue para aplicarlo en la vida, y de eso nos va a pedir cuenta Dios, de todo lo que sucedía en nuestro tiempo mientras pasamos en esta tierra. No se les olvide que nos van a preguntar sobre la vida de nuestros hermanos. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. ¿Y cuáles son los sistemas que dejan con sed, con hambre, en la desnudez? Los sistemas políticos, los sistemas económicos. Claro que sí. Pues vamos a continuar nuestra misa, porque estas campanitas, bueno, me torturan a mí. Conscientes de nuestra pobreza, pero confiados en la generosidad del Señor, oremos por las necesidades de todos los seres humanos, hombres y mujeres. Y a cada petición diremos: escucha a tu pueblo, Señor. Por el Papa, los obispos y sacerdotes, para que sigan mostrando al mundo la novedad del mensaje de amor que nos trajo Jesucristo, oremos. Por los enfermos, los desplazados, los que viven en soledad, para que sientan que la Iglesia los acoge y acompaña en su sufrimiento, oremos. Por todos los que trabajan en las parroquias y movimientos cristianos, para que tengan la misma actitud de servicio que tuvo Jesús en su vida, oremos. Por los que celebramos este novenario en honor al Santo Cristo de la Capilla, para que al compartir su palabra nos sintamos más unidos a Cristo y a los hermanos, oremos. También nos unimos a la acción de gracias, porque nos lo han pedido así, de la familia Cordero Malacara, la familia Malacara Padilla, Jesucita Ochoa, familia Rosales Sade, familia Chávez Rosales, Olga Sade Babún, familia Gaitán Cázares,
familia Martínez González, familia Cázares Flores, familia Lozano Cázares, familia Acevedo Cázares, familia Alvarado Cázares, familia Cázares Revilla. También pues pedimos por Ignacio de Jesús González Bustos. Oremos al Señor. Y también las necesidades de la familia Figueroa Malacara, familia Malacara Garza, familia Aguirre Malacara, familia Malacara Recio, familia Aguirre Nuncio, familia Cantú Natera y Mireya Rodríguez. Oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Y la salud del Padre José Alonso Gaitán, también de Jesús Valdés, de María Guadalupe Ramos. Oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Y por el eterno descanso de las almas de Urbano Gaitán, María Socorro Lara, Dora Elía Pérez, Florentino Pérez Moreno, Guadalupe Salas, Rosario Olvera Escalante, José Dolores Lozano, Roberto Maltos, Refugio Siguier, Gabino Lara, Eulalia Saucedo, Juanita Sánchez Rodríguez, Juan Flores Sánchez, José Cruz Flores, Héctor Flores, Braulia Rodríguez, Andrea Sánchez, Olivia Valerio Cortés, Francisco Cantú Martínez, Petra Hernández, Encarnación Ávila, María Concepción Flores y todos los demás que anotaron sus difuntos para esta misa, aquí están presentes. Oremos por el eterno descanso de las almas de todos los fieles difuntos que nos han encargado para esta misa y que están registrados aquí en esta lista y que le ofrecemos en el altar la misa por el eterno descanso de sus almas. Oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Padre Santo, no permitas que jamás nos apartemos de ti. Por el contrario, haz que cada día crezca esta llama de la palabra de Jesucristo que Él ha concedido, ha encendido en nuestros corazones hasta ubicarlo todo. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Se pueden sentar. Presentemos nuestras ofrendas al Señor. Las personas invitadas a la colecta pueden iniciar. Les recordamos que hay sacerdotes confesando. Las confesiones son en el atrio de Juárez. Participemos todos del canto de ofertorio. Oren hermanas, oren hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes
sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Mira propicio, Señor, esta ofrenda que presentamos a tu majestad por nuestras culpas, y concédenos que el sacrificio del que brotó la fuente del perdón para los seres humanos, hombres y mujeres, nos otorgue la gracia del Espíritu Santo para derramar lágrimas por nuestros pecados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Con su nacimiento restauró nuestra naturaleza. Con su muerte destruyó nuestros pecados. Al resucitar nos dio vida nueva y nos abrió las puertas del cielo cuando volvió junto a ti, Padre. Por eso, unidas y unidos a los coros de los ángeles, a las santas y a los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotras y nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanas y hermanos, este es el misterio de la fe. Cristo nos redimió. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz,
anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignas y dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantas y cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, conmigo, con mi hermano Hilario, obispo de esta iglesia de Saltillo, conmigo, indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, acuérdate también de nuestras hermanas y nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente aquellos que se han encomendado en esta misa, que han encomendado en esta misa a sus seres queridos, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todas y todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantas y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Unidos en el amor que Dios ha infundido en nosotros a través del Espíritu Santo, dirijámonos a nuestro Padre Celestial con la oración que el Señor Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudadas y ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidas y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanas y hermanos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz como hermanos que son.
Hermanas y hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosas, dichosos, las invitadas y los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Digamos juntos la antífona de la comunión que se encuentra en la página 36 de su folleto novena. He venido a traer fuego a la tierra y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo, dice el Señor. Les pedimos de favor permitan pasar a los ministros porque llevan la Sagrada Comunión. Para la distribución de la Sagrada Comunión, acudir con el ministro más cercano. Favor de hacer 3 filas dobles, una al centro, una al frente del altar de San José, una frente al altar del Sagrado Corazón. Un ministro llevará la comunión a las personas que se encuentran confesando en el atrio de Juárez.
Para las personas que no pudieron recibir la Sagrada Comunión de forma sacramental, los invitamos a hacerlo la comunión espiritual. Oh Jesús mío, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiera recibido. Te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que vuelva jamás a apartarme de ti. Amén. Avisos. Campaña del diezmo ciclo 2022-2023 con el lema para seguir evangelizando juntos. Recordemos que el diezmo es la ayuda fraterna que compartimos, motivados por nuestra fe, para que la Iglesia siga testimoniando el Evangelio. El diezmo es aportar al menos un día del salario, un día de ingreso anual, y es la forma de colaborar con el plan de Dios en el establecimiento de su reino de amor, vida y paz, al compartir nuestros bienes para ayudar a la Iglesia en sus necesidades, en esfuerzo de evangelización y apoyo a la comunidad. La alcancía para el diezmo se encuentra a la derecha del altar. Les invitamos a seguir la transmisión del novenario todos los días a las 8 de la noche por el canal de televisión abierta 101 Telesaltillo. De pie, por favor. Oremos, hermanas, oremos, hermanos. La devota recepción de tu sacramento nos permita borrar con los gemidos de nuestras lágrimas las manchas de los pecados y por tu generosidad nos consiga el perdón que deseamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El signo del día, que la semilla de mostaza que hoy recibimos como signo de este cuarto día nos haga visible la sencillez y al mismo tiempo la fuerza de la gracia con la que Dios busca sembrarse en nuestro corazón para que su reino crezca en nosotras y nosotros y de esa manera se reconstruya nuestra vida, la vida de nuestra familia y la vida de la sociedad entera, la sociedad local, la sociedad nacional y la sociedad mundial. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Sea bendito el nombre del Señor. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Glorifiquemos al Señor con nuestra vida. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.